Y hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada más que necesaria porque 9 de cada 10 españoles reconoce haber sufrido algún problema psicológico en el último año. Los profesionales reivindican más tiempo por consulta y más recursos. Amparo Cerezo, la espera para una primera consulta puede llegar a ser de meses. Sí, así es. Según la comunidad autónoma, la lista de espera puede ser de 1 o 9 meses. Los profesionales reclaman mayor inversión, ya que en España están solo de un 5%. Con nosotros tenemos a Enric Valls, psicólogo clínico, que nos va a explicar, pues eso. Buenos días, Enric. Cuéntanos cuál es la realidad de la atención psicológica en la sanidad pública. Buenos días. La realidad es que cada 30 personas que acuden a atención primaria, una es derivada del especialista. El ratio es bastante frustrante porque 11 profesionales cada 100.000 habitantes y la realidad es muy complicada, ¿no? ¿Cuáles son las patologías más comunes? Las patologías que más vemos son ansiedad, depresión, problemas de insomnio, problemas afectivos, la persona que es incapaz, por ejemplo, también de afrontar una situación laboral y bueno, son realidades de vida, ¿no?, que desgraciadamente están muy presentes. También tengo que decir que en los adolescentes ha habido un aumento de más del 35% en el consumo de adicciones. ¿Qué es lo que ha desencadenado este aumento? La pandemia nos ha puesto encima de la mesa la vulnerabilidad de muchas personas que se han visto con la incapacidad de afrontar una realidad que que está muy presente, ¿no? Desde problemas, como decía, laborales, de pareja, familiares, y nadie nos ha enseñado cómo gestionarlo. ¿Qué nos diferencia a España o en qué situación estamos en comparación a otros países europeos? La situación en España, vamos a decir que estamos a la cola, ¿no?, porque a nivel europeo la ratio es mucho más elevada. De hecho, existen actualmente 2.850 profesionales para todo el territorio nacional. Entonces es muy precaria, ¿no? Tenemos que invertir más en esta figura y sobre todo también en prevención para que todo el mundo pueda gestionarlo. Muchas gracias, Enric. Bueno, como veis, un día importante para reivindicar la importancia de la salud mental, donde en España, recordemos, 9 de cada 10 españoles reconocen haber tenido un problema de salud mental en el último año. Entramos a un centro de trabajo